dando información de nuestro país. Mucho se ha discutido, mucho se ha cuestionado la falta de empatía, la falta de sensibilidad por parte de las autoridades, presidentes municipales, funcionarios de Estado, gobernadores, en su momento incluso presidentes de la República, ante la violencia que azota nuestro país. Recordar las declaraciones de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Javier Duarte, que responsabilizan a las víctimas de ser ejecutadas, a las víctimas de las agresiones por parte del crimen organizado. Hemos escuchado declaraciones que van desde estaban en el lugar menos indicado, qué hacían ahí a ciertas horas, seguramente se están portando mal. Pues hay un nuevo capítulo y hay un nuevo protagonista, el señor Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, un gobernante que de verdad ha generado muchísimos cuestionamientos a raíz precisamente de declaraciones poco afortunadas. Usted recuerda cuando dijo que se registró este helicópterazo, este accidente donde murió el matrimonio Moreno Valle por castigo divino. Responsabilizó a Dios de la muerte de estos dos personajes. Pues bien, ahora habla de crimen organizado el señor Miguel Barbosa y ahora habla precisamente de gente que no se porta bien en este marco. Abel Martínez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús Escobar? El gusto es mío. Y bueno, pues sí, desafortunadamente se han registrado declaraciones por parte de quien inviste en la gubernatura del estado, quien es el titular del Poder Ejecutivo. Hablamos de Luis Miguel Barbosa Huerta. No es la primera ocasión, sin embargo, es la más reciente y ocurrió el pasado 30 de diciembre en el municipio de Tehuacán, cuando Luis Miguel Barbosa Huerta habló sobre la violencia. Si bien, Jesús Escobar, la mayoría de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado pues indican que la violencia y sobre todo las ejecuciones que se están registrando tanto en la zona metropolitana de Puebla como en el oriente del estado y la región de San Martín Texmelucan, bueno, pues estarían ligadas a una disputa entre bandas criminales. Lo cierto es el tacto que bien mencionas de cómo es que se hacen las declaraciones. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, bueno, pues señaló ese día en un evento en el municipio de Tehuacán que, bueno, pues prácticamente las personas se estaban portando mal y por eso podrían estar pues siendo asesinadas. Palabras textuales del gobernador, las siguientes, Jesús Escobar: ustedes distingan entre la violencia que hay con características específicas, violencia entre delincuentes, la violencia como daño colateral a los ciudadanos y la violencia natural, que es el comportamiento entre personas que ahora resuelven sus conflictos con violencia, lo resuelven de manera violenta. Ustedes ven a una persona ejecutada con 9 balazos, no tengan duda que esa persona asesinada se andaba portando mal, cuestionando a la prensa, a quien hacía esta declaración. Aunque parezca una tragedia, y lo es, vean todo eso, véanlo así. Entonces, bueno, pues prácticamente pues esta declaración al realizarse en un municipio tuvo poca difusión, fueron pocos reporteros quienes tuvieron bueno, pues esta entrevista, y ahora, bueno, pues se ha difundido a nivel nacional. Hasta el momento, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, bueno, pues no ha emitido algún mensaje en el cual pues trate de aclarar estas palabras que mencionó, ni tampoco ofrecer una pues rectificación o una disculpa, sobre todo a las personas quienes en algún momento durante el año pasado que comenzó su gobierno, bueno, pues han sido víctimas, y sobre todo a los deudos o a las familias de las personas quienes murieron en alguna situación de violencia. Y lo decías muy bien, Jesús Escobar, parece ser ya el estilo del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pues apenas meses atrás él afirmaba que de alguna manera en el 2018 le habían robado la gubernatura y que por eso Dios habría generado un castigo, refiriéndose no de manera textual ni mencionando los nombres, pero sí a los exgobernadores de Puebla fallecidos en este incidente aéreo del 24 de diciembre del 2018. En fin, Jesús Escobar, pues son declaraciones delicadas, son declaraciones que no tienen un tacto y que al final tampoco viene una aclaración o sobre todo una rectificación. Recordemos, en ese momento el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, decía:
bueno, pues son bañistas que están molestos, que están enojados, pero al final son ellos los que están reclamando. Yo me expresé de una manera popular y no voy a disculparme, que esperen sentados, también fueron sus palabras en ese momento. En fin, Jesús Escobar, bueno, pues declaraciones que pudiéramos considerar como lamentables de quien representa a un gobierno y de quien pues eventualmente está representando a los poblanos. Lo que tenemos en lo más reciente con respecto a estas declaraciones desafortunadas, Jesús. ¿Sabes qué pasa también, Abel? Además de los desatinos, de la verborrea de la clase política, es esta poca sensibilidad. Por ejemplo, el gobernador Barbosa dice, si aparece una persona ejecutada con 5 balazos, seguramente esa persona se portó mal. Pues no, puede ser una ejecución de una persona inocente, puede ser una persona que vaya caminando por la calle, se topa precisamente con criminales y es víctima de los mismos. Y esto se da precisamente por la ausencia del Estado. Cuando el gobernador habla de aprender a diferenciar a las víctimas de la violencia, pues no lo tiene que hacer la ciudadanía ni la prensa, lo tiene que hacer precisamente un Estado a través de las instancias correspondientes y con la presencia que debe de tener para controlar cualquier tipo de violencia. A mí me suena, no sé si coincidas conmigo, Abel, este tipo de declaraciones, y no solamente de Barbosa, poníamos el caso de Calderón en su momento, poníamos el caso de Fox con el famoso "y yo por qué" y demás. Esta falta de compromiso de las autoridades cuando se ven rebasadas por un problema o cuando simplemente no saben qué hacer ante una problemática que está muy por encima de sus capacidades. Sí, tiene que ver muchísimo, sobre todo, lo mencionabas bien al principio, con la sensibilidad, con el tacto, con la forma de ocupar pues la comunicación hacia, pues en este caso, los poblanos y los mexicanos, porque al final su voz no, bueno, pues se tiene que escuchar y se va a difundir. Él tiene ese conocimiento ya previo, pero con respecto a lo que está pasando en Puebla, Jesús Escobar, la verdad es que pues sobre todo la Fiscalía General del Estado es la institución que no ha podido de alguna manera resolver los temas, y los mencionas muy bien, no es un caso específico de Puebla. Si hablamos a nivel nacional, bueno, pues entonces nos encontramos con una realidad muy difícil en la cual 9 de cada 10 delitos quedan impunes. En Puebla, desafortunadamente, la Fiscalía General del Estado no ha podido llevar ni los casos de feminicidio, ni las ejecuciones, ni las investigaciones contra la delincuencia organizada a un punto en el cual haya justicia o deje de haber impunidad. Y en ese sentido, bueno, pues ahí sí podríamos estar hablando de que aunque llegó un nuevo gobierno, pues la violencia, en lugar de disminuir, sigue aumentando. Y por otra parte, bueno, pues sobre todo el tacto y la sensibilidad de mencionar en general a un grupo de personas que desafortunadamente han perdido la vida en incidentes de violencia, cuando, bueno, pues no se ha aclarado o esclarecido cada uno de los casos en lo particular. Me parece que eso es lo más importante, pero de fondo está el que quien es gobernador, quien es alcalde, quien es presidente municipal, ya sabe que sus declaraciones van a tener un impacto, claro. y el no tener la comunicación adecuada, pues sí también implica pues como él lo menciona, un estilo o una falta ahí de interés por tener una comunicación adecuada. Abel Martínez, yo como siempre te agradezco muchísimo el reporte, te mando un fuerte abrazo hasta Puebla. Un fuerte abrazo de vuelta y estamos muy pendientes con la información que se genera desde este estado. Muchas gracias a Abel Martínez. Únicamente para concluir este tema, no olvidemos que el 80% de las personas desaparecidas no tenían vínculo alguno con el crimen organizado. Entonces no era gente que se estuviera portando mal. Y 2, durante todo este tiempo que ha durado la mal llamada guerra contra el narcotráfico, hemos caído en una narrativa por parte de las autoridades muy simple. Hay muertos, es el narco. Hay muertos, tienen vínculos con el narco. Hay muertos, son personas desechables. Y no es así. Muchas de las personas que han fallecido en estos 12, 13, 14, 15 años ha sido gente